La casa del lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia? Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida. Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella,
lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago. Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio. De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela de un cazador. Caminé en silencio de vuelta a mi todoterreno y tomé la decisión que definiría el resto de esta historia. Iba a manejar esto como el profesional que siempre fui. Conduje de vuelta por la carretera unos 400 metros, hasta que encontré un pequeño recodo oculto por la vegetación y los robles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando hondo, dejando que la adrenalina se asentara para que la lógica tomara el control. Me temblaban las manos sobre el volante de cuero, pero mi mente estaba empezando a funcionar con la lucidez de quien prepara un cierre de ejercicio. Primero, necesitaba evidencias. Pruebas reales, irrefutables y con sello de tiempo, cualquier cosa que no permitiera a Victoria construir una narrativa de malentendido. Busqué en la guantera y saqué la pequeña cámara digital de alta resolución que siempre guardaba allí para peritar daños en fincas para los seguros. Viejas costumbres de mi carrera legal. Documéntalo todo, incluso lo que creas que nunca olvidarás. Bajé del coche y regresé hacia la casa internándome en el bosque, evitando el camino principal. Había un antiguo sendero, casi borrado por la maleza, que Elena y yo solíamos recorrer en nuestros paseos matutinos. Salía cerca de la parte trasera de la parcela, justo detrás del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardín y la leña. Desde ese ángulo, tenía una vista perfecta y elevada del porche trasero y de los grandes ventanales que daban al lago. Me moví con una lentitud calculada, midiendo cada paso para no quebrar ninguna rama seca. Una parte de mí, la más racional, se sentía ridícula arrastrándose entre los pinos como un detective de novela barata. Pero la parte que buscaba justicia para David sabía que este era el único camino. Cuando alcancé el parapeto del cobertizo, la vista del salón era meridiana. Las cortinas estaban abiertas de par en par, confiando ellos en la supuesta soledad de la zona. A través de los cristales, vi que se habían movido del sofá. Ahora estaban de pie junto a la isla de mármol de la cocina. Él estaba sirviendo vino en dos de mis copas de cristal de Bohemia. Mi vino, un Ribera del Duero de reserva que yo mismo había seleccionado el otoño pasado y que guardaba para ocasiones especiales en el estante sobre la nevera. La audacia de la escena era casi insoportable.
Levanté la cámara, ajusté el zoom y empecé a disparar. Clic. Victoria aceptando la copa con una sonrisa cómplice. Clic. El hombre pasando la mano por su cintura mientras ella bebía. Clic. Victoria inclinándose hacia él con los ojos cerrados. Clic. Un beso. Uno largo, cargado de una pasión que ya no existía en su matrimonio con mi hijo. Tomé unas 20 fotografías en los siguientes 10 minutos. Cada obturación era un impacto en mi propio pecho, pero no dejé de disparar. Pensaba en David, en sus jornadas de 12 horas, en cómo se desvivía por darle a Victoria y a los niños una vida de privilegios, en cómo hablaba siempre de ampliar la casa del lago para que sus hijos tuvieran su propio espacio. Cada viaje de negocios, cada sacrificio personal, se suponía que eran los cimientos de ese futuro común. Y esto era el pago que recibía en su ausencia. El móvil vibró de nuevo. Alejandro García. Ya estaba en la puerta de la finca y se extrañaba de no ver mi coche. Le respondí rápidamente con un mensaje escueto, diciéndole que había tenido un imprevisto mecánico y que llegaría en una hora. Él aceptó sin cuestionar. Bien, eso me compraba el tiempo necesario para completar el peritaje de la infamia. Continué observando desde mi escondite. El hombre y Victoria se dirigieron hacia la puerta trasera, la que daba al porche. Por un instante temí que salieran al jardín y me pegué contra la pared de madera del cobertizo, conteniendo el aliento, pero se detuvieron en el umbral. Él la rodeó con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambos contemplaban el lago plateado por el sol de la tarde. Ella se dejó acunar, apoyando todo su peso en él. Parecían cómodos, coordinados, como una pareja de largo recorrido. Esto no era un desliz de una noche bajo los efectos del alcohol, era una relación estructurada, una aventura consolidada y mantenida con una frialdad aterradora. Después de unos minutos que me parecieron horas, se alejaron de la puerta y les perdí el rastro hacia el interior de la casa. Esperé, con los sentidos agudizados. Unos 15 minutos después, oí el eco metálico de la puerta principal al cerrarse. Me asomé con cautela por el lateral del cobertizo hasta que tuve ángulo de visión sobre el camino de entrada. El hombre caminaba hacia el BMW con paso ligero. Tendría unos 42 años, era alto, de complexión atlética y vestía con una elegancia casual que gritaba dinero. Una americana de lino azul marino y vaqueros de marca. Tenía ese aire de éxito y autoconfianza que solo poseen quienes creen que están por encima de las reglas. Subió al coche y arrancó el motor, que rugió con una potencia contenida. Levanté mi cámara una última vez, encuadré con precisión y fotografié la matrícula. Ya tenía el hilo del que tirar para desentrañar toda la madeja. Después de que el BMW se perdiera tras la curva del camino, me quedé agazapado otros 10 minutos, mimetizado con las sombras del cobertizo. Quería observar el modus operandi de Victoria. Finalmente, la puerta principal se abrió y ella salió con paso ligero, ajustándose el bolso al hombro. Antes de bajar la escalera del porche, se giró y cerró la casa con una llave propia. Una copia de mi propio santuario. Recordé con amargura el día, años atrás, en que le entregué a David un juego de llaves para emergencias. Él, en un alarde de confianza conyugal, se las había cedido a ella. Victoria subió a su coche, un Maxus SUV de color blanco inmaculado, y arrancó en dirección opuesta a la que tomó el BMW. Inteligente, pensé con frialdad profesional. Salidas escalonadas, rutas divergentes, no querían correr riesgos innecesarios en una zona donde cualquier vecino aburrido podría ver dos coches circulando en convoy. Esperé un cuarto de hora de seguridad, asegurándome de que el silencio del bosque fuera absoluto, antes de regresar a la vivienda. Entré con mi propia llave, sintiéndome extrañamente como un ladrón en mi propia casa. Realicé una inspección ocular meticulosa, buscando el rastro de la profanación. Las copas de vino de Bohemia estaban lavadas, secas y colocadas en su estante exacto.
Los cojines del sofá de cuero habían sido alisados para borrar cualquier hundimiento del atador. Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, jamás habría sospechado que aquel salón había sido el escenario de una traición apenas 20 minutos antes. Era cuidadosa, meticulosa, poseía la sangre fría de quien lleva tiempo perfeccionando una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa en marcha? Caminé por el pasillo buscando más evidencias. Al llegar al dormitorio principal, el aire me faltó. La cama estaba hecha, sí, pero no con la precisión militar con la que yo suelo dejarla. Las almohadas estaban en posiciones ligeramente alteradas, y en el edredón de lino se apreciaba una sutil hendidura, un fantasma de calor que no me pertenecía. Me quedé en el umbral de ese dormitorio, el cuarto donde Elena y yo habíamos compartido 40 años de confidencias y sueños, y sentí que una rabia sorda crecía dentro de mí, una hidra que amenazaba con devorar mi templanza. No era solo la deslealtad hacia mi hijo, era la violación flagrante de mi hogar, de mis recuerdos más íntimos, de la memoria de mi difunta esposa. Victoria había convertido mi lugar sagrado en un motel de paso para su adulterio. Respiré hondo, utilizando las técnicas de control que tantas veces me sirvieron en los tribunales. La ira ciega no ayudaría a David, solo un plan maestro y pruebas irrefutables lo harían. Cuando Alejandro García llegó finalmente, me reuní con él en el exterior. Hablamos del pantalán, discutimos sobre la madera de Iroko, los plazos de entrega y los costes de mano de obra. Mantuve mi máscara de cliente interesado, analizando presupuestos mientras mi mente tejía una red de espionaje. Necesitaba que, hacia el exterior, la normalidad fuera absoluta. Una vez que Alejandro se marchó, me senté a la mesa de madera maciza de la cocina con un bloc de notas legal y una estilográfica. Esto era lo que mejor se me daba. Armar un caso desde cero, desglosar los hechos, identificar las debilidades del adversario y planificar una estrategia de asalto. La primera incógnita del sumario era la identidad del cómplice. Tenía su matrícula grabada en la cámara. Afortunadamente, mi carrera me había dejado una agenda de contactos que eran auténticos sabuesos. Cogí el teléfono y llamé a Francisco Paco Pedrosa. Paco y yo éramos viejos conocidos de las trincheras del derecho mercantil y penal. Durante décadas, él había dirigido una de las agencias de investigación privada más discretas de Madrid. Me había ayudado en auditorías forenses, localización de activos en paraísos fiscales y verificaciones de antecedentes para fusiones de alto riesgo. Era un hombre minucioso, profesional y, sobre todo, una tumba exactamente el perfil que requería esta tragedia familiar. Le dije que necesitaba la filiación completa de una matrícula. No hizo preguntas innecesarias. Paco sabía que, si yo llamaba personalmente, era porque el asunto quemaba. Me devolvió la llamada 2 horas después, mientras yo observaba el atardecer sobre el lago con una copa de coñac que no llegué a beber. El BMW estaba a nombre de un tal Borja Villalba, de 42 años, residente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Casado, con 2 hijos en edad escolar. Trabajaba como asesor financiero senior en una prestigiosa firma de inversión de la calle Serrano. Casado. Él también tenía una familia que traicionar. La infamia tenía capas de cebolla. Paco continuó con el perfil. Villalba llevaba 15 años en su firma gestionando carteras de clientes de altísimo patrimonio. Su esposa se llamaba Leticia y llevaban 14 años de matrimonio aparentemente sólido. Le pregunté a Paco cuánto tiempo estimaba que podría llevar esta operación. Él, con su voz rasposa, fue directo. Para presentar un caso de divorcio o custodia devastador en España, necesitaba registros telefónicos, rastreo de tarjetas de crédito y vigilancia de campo. Requeriría tiempo y, sobre todo, fondos. Le di carta blanca. El dinero era el menor de mis problemas, lo que estaba en juego era el patrimonio emocional y financiero de mi hijo. Durante las 2 semanas siguientes, Paco recopiló un expediente que haría temblar a cualquier bufete de la capital.
Lo que descubrió fue mucho más oscuro de lo que mi imaginación me permitía vislumbrar. La aventura no era un desliz reciente, llevaba en marcha al menos 18 meses. Paco desenterró facturas de hoteles boutique en la Costa del Sol, cargos en restaurantes de lujo con estrella Michelin e incluso un viaje de fin de semana a Sevilla. Victoria le había jurado a David que era una escapada terapéutica con sus antiguas amigas de la Universidad de Valencia. En realidad, se había pasado 3 días encerrada en una suite del Hotel Alfonso XIII con Borja Villalba. Pero lo más aterrador no fue el sexo ni las mentiras, sino el rastro del dinero. Paco detectó movimientos anómalos en la cuenta bancaria conjunta de David y Victoria. Retiradas de efectivo constantes. Al principio eran cantidades discretas, unos cientos de euros para gastos corrientes. Pero en el último año, el drenaje se había vuelto masivo. 2.000, 3.000, hasta 5.000 euros de una sentada. Siempre coincidiendo con los viajes de David a Barcelona o al extranjero. El total acumulado superaba los 40.000 euros. Paco, con su olfato de sabueso, me expuso su teoría. Borja Villalba había solicitado recientemente una segunda hipoteca sobre su chalet de Pozuelo. Su firma estaba siendo investigada por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, por prácticas de inversión poco éticas. El hombre estaba contra las cuerdas, financieramente asfixiado. Victoria no solo estaba engañando a mi hijo en mi propia cama, le estaba robando sistemáticamente para financiar la vida de lujos y las deudas de su amante. Era una estafa emocional y económica a gran escala. Y yo, como abogado, sabía que ese era el clavo donde colgaríamos su condena. Cargué con esa información como si fuera un fardo de plomo durante 3 días interminables. El sueño se volvió un lujo inalcanzable y el apetito desapareció, sustituido por un nudo permanente en la boca del estómago. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Victoria se proyectaba en mi mente con una nitidez hiriente. Esa sonrisa de absoluta inocencia que siempre le reservaba a David, la dulzura fingida con la que le llamaba cariño mientras le juraba amor eterno frente a mí. Todo eran mentiras, una arquitectura de engaños diseñada con una frialdad que me aterraba. Cada palabra suya, desde los buenos días hasta las promesas de futuro, era ceniza. Mi primer impulso, el más visceral, fue conducir hasta su casa, irrumpir en su sala de estar y arrojarle las fotos a la cara. Quería desenmascararla allí mismo. Pero mi larga trayectoria en los juzgados me susurró una advertencia. Sería un error táctico imperdonable. David adoraba a Victoria, su amor era un punto ciego que lo llevaría a buscar excusas imposibles o, peor aún, a volverse contra mí por haber espiado su intimidad. No, esto no era una riña doméstica, era un litigio de alta intensidad. Necesitaba frialdad estratégica y el consejo de la mejor. Llamé a mi antigua colega, Patricia Méndez. Era, sin discusión, una de las abogadas de derecho de familia más brillantes de Madrid. Habíamos sido rivales en varios casos mercantiles y siempre admiré su capacidad para diseccionar a un oponente sin pestañear. Conduje hasta la capital y nos reunimos en su despacho de la calle Velázquez. Sobre la mesa de cristal, desplegué el horror. Las fotos de la Casa del Lago, el informe de la matrícula, los hallazgos de Paco y los extractos bancarios que sangraban dinero. Patricia analizó cada documento en silencio, con la mirada experta de quien busca la yugular del caso. Cuando terminó, se reclinó en su silla y sentenció. Esto es una tragedia familiar, pero jurídicamente es una oportunidad de oro. Me explicó que, si David quería el divorcio, las pruebas eran devastadoras. Más allá del adulterio, el fraude financiero nos otorgaba una ventaja estratégica crucial para la custodia y la liquidación de gananciales. En España, aunque el adulterio en sí carece de relevancia penal o económica en un divorcio desde hace años, la mala conducta financiera es un animal distinto. Si Victoria había estado desviando sistemáticamente capital ganancial para sufragar los vicios o deudas de su amante, estábamos ante una disipación maliciosa de fondos matrimoniales.
Esto impactaría directamente en el reparto de activos. Ella tendría que compensar cada euro sustraído. Pero lo más vital era la custodia. Victoria no solo había engañado a su marido durante año y medio, había malversado el patrimonio de sus hijos y antepuesto su aventura a la estabilidad del hogar. Patricia fue clara. Usaremos esto para demostrar que el entorno de la madre es inestable y que David debe ostentar la custodia compartida o incluso la exclusiva, según cómo movamos las fichas. Sin embargo, Patricia me advirtió que el timín era una cuestión de vida o muerte. Debíamos blindar las cuentas de David, preparar la demanda y tener todo el arsenal listo antes de que Victoria olfateara el peligro y empezara a destruir pruebas o a vaciar las cuentas restantes. Tienes que hablar con tu hijo hoy mismo, concluyó. Fue la conversación más dolorosa de toda mi existencia. Llamé a David y, con una voz que intenté mantener firme, le pedí que viniera a mi despacho en Madrid un sábado por la mañana. Él detectó la urgencia y llegó con el rostro marcado por la preocupación. Lo senté frente a mí en ese despacho donde yo había ganado 1000 batallas legales, el lugar donde siempre me sentí invulnerable. Pero esta vez, las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo le arrancas la venda de los ojos a tu propio hijo? ¿Cómo le explicas que su vida es un decorado de cartón piedra? Empecé por el principio. La visita inesperada a la casa del lago, las risas, la silueta tras el cristal. David se quedó lívido, casi gris. Empezó a negar con la cabeza, un gesto mecánico de defensa. No, papá, te has confundido. Victoria estaba con las niñas. Eso es imposible. Entonces, sin decir palabra, le deslicé las fotografías sobre el escritorio. Vi cómo sus ojos recorrían las imágenes y cómo sus manos empezaban a temblar de forma violenta. Presencié cómo el corazón de mi hijo se hacía añicos en tiempo real, y ese dolor me desgarró más que cualquier derrota profesional. Cuando por fin rompió el silencio, su voz era un hilo quebrado. ¿Desde cuándo? Le detallé el informe de Paco. Los 18 meses de traición, los hoteles de lujo, la farsa de Sevilla, la identidad de Borja Villalba y su inminente ruina financiera. Y luego le solté el golpe de gracia. El dinero. David me miró como si le hubiera hundido un puñal hasta la empuñadura. 40.000 euros, repetía una y otra vez, con la mirada perdida en los registros bancarios que demostraban cómo Victoria coordinaba los robos con sus viajes de trabajo. David se levantó bruscamente y se acercó al ventanal que daba al jardín donde él había crecido, el mismo césped donde aprendió a jugar al fútbol y donde, años atrás, presentó a Victoria ante su madre con orgullo. Finalmente, se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué hago ahora, papá? Le hablé de Patricia, de la hoja de ruta legal y de cómo íbamos a proteger su patrimonio y el futuro de Emma y Miguel. David asintió con una pesadez infinita, parecía haber envejecido una década en 60 minutos. Quiero hablar con ella, dijo con una determinación amarga, necesito que me lo diga a la cara. Comprendí su necesidad, pero le impuse una condición de abogado. Debía esperar una semana más. Necesitábamos asegurar el capital restante y documentar el estado de cada activo antes de que ella pudiera mover un solo céntimo por despecho. David, que siempre había confiado en mi instinto, aceptó el suplicio del silencio. Durante la semana siguiente, Patricia y yo trabajamos a un ritmo frenético. Solicitamos extractos históricos, bloqueamos preventivamente fondos de inversión y armamos un expediente de un volumen intimidante. Patricia descubrió algo más. La firma de Villalba no solo estaba en la mira de la CNMV, sino que se enfrentaba a una auditoría por malversación de fondos de clientes. El tipo estaba al borde del abismo penal. Su aventura con Victoria era solo una nota al pie en su inminente caída. Antes de lanzar el ataque final, decidí realizar un movimiento arriesgado, una llamada que no figuraba en el plan original pero que mi instinto me dictaba necesaria. No llamé a Victoria, ni a mi hijo. Llamé a Leticia Villalba, la esposa de Borja.
El círculo estaba a punto de cerrarse. Leticia Villalba, así se llamaba en realidad la esposa de Borja, respondió al tercer tono. Su voz era amable, una cortesía refinada de quien está acostumbrada a las formas de la alta sociedad madrileña, sin sospechar que su mundo estaba a punto de saltar por los aires. Me presenté con mi nombre completo y mi antiguo título de colegiado, disculpándome por la intrusión, pero advirtiéndole que poseía información crítica sobre las actividades de su marido que afectaban directamente a su patrimonio. Le hablé, sin adornos pero con precisión forense, de la relación entre Borja y mi nuera, Victoria. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un vacío que duró una eternidad cuando finalmente habló, su voz se había transformado en una cuchilla de hielo. Me solicitó las pruebas de inmediato. Le envié una selección digital de las fotografías más explícitas de la Casa del Lago y los recibos de los hoteles que Paco había rastreado. Me devolvió la llamada 2 horas después. Su voz temblaba, víctima de un shock contenido, pero sus palabras fueron de agradecimiento. Confesó que llevaba meses rumiando una sospecha abstracta, pero que la habilidad de Borja para el gaslighting la había hecho dudar de su propia cordura ahora, finalmente, comprendía las reuniones nocturnas, los viajes de negocios y, sobre todo, la segunda hipoteca que él la había obligado a firmar. Hablamos durante casi 1 hora. 2 padres de familia unidos por la traición, trazando un plan de contención para proteger lo único que importaba. Nuestros hijos y nietos. Leticia soltó una carcajada amarga cuando mencioné el dinero que Victoria había desviado de las cuentas de David. Borja no solo estaba aceptando ese dinero, estaba dejando secos sus propios ahorros familiares e incluso había metido la mano en los fondos destinados a la universidad de sus hijos para cubrir sus agujeros financieros en la firma. Acordamos una maniobra de distracción coordinada. Confrontaríamos a nuestros respectivos cónyuges exactamente al mismo tiempo el domingo por la tarde, para evitar que pudieran alertarse mutuamente o mover fondos de última hora. Fijamos el día de domingo a las 17. David se quedó conmigo en mi piso de Madrid el sábado para no levantar sospechas, enviándole un mensaje a Victoria donde decía que iba a visitar a un antiguo compañero de la facultad en el Escorial. Esa noche apenas dormimos, hablamos de la vida, de Elena y de cómo el amor a veces nos ciega frente a las evidencias más burdas. David me preguntó, con la mirada perdida en un cuadro de la pared, si creía que ella alguna vez lo había amado de verdad. Le respondí que el corazón humano es un laberinto de contradicciones, pero que en este punto, la única verdad relevante era el bienestar futuro de Emma y Miguel. El domingo, puntual como un reloj, Patricia Méndez llegó al chalet de David en Pozuelo de Alarcón. Victoria apareció a las 17:30 con los niños, regresando de un parque. Tras un beso mecánico a sus hijos, David les pidió con suavidad que subieran a la sala de juegos. Una vez que el silencio se instaló en el salón, David la invitó a sentarse en el sofá, el escenario de tantas mentiras, y, con una calma que me llenó de orgullo, le expuso todo el sumario. El encuentro en la Casa del Lago, las fotografías, la identidad de Borja y el rastro de la malversación de los 40.000 euros. Victoria se quedó lívida, pero su primera reacción fue el ataque. Empezó a negarlo todo con una vehemencia teatral, pero cuando David mencionó el desglose bancario, su máscara se rompió. Se puso agresiva, sus rasgos se afilaron y me acusó a mí de ser un viejo amargado que la espiaba para poner a su marido en su contra. Fue entonces cuando salí del despacho y la miré directamente a los ojos con la autoridad de quien ha dictado 1000 sentencias. Le dije que la evidencia era irrefutable ante cualquier tribunal y que, en ese preciso instante, Leticia Villalba estaba haciendo lo mismo con Borja en su casa. El pánico sustituyó a la ira. Victoria se desmoronó físicamente, cayendo de rodillas y empezando a suplicar entre sollozos, alegando que había sido un error producto del estrés y que David era el único hombre al que amaba. Mi hijo la escuchó en un silencio sepulcral, una pausa que pareció durar siglos, y luego pronunció las 3 palabras que cerraban aquel capítulo de su vida. Quiero el divorcio.
Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste en los juzgados de familia, pero Patricia fue sencillamente brillante. Utilizó el fraude financiero para demostrar la falta de idoneidad de Victoria y cómo su conducta ponía en riesgo el patrimonio futuro de los menores. Al final, el juez, ante la contundencia de las pruebas de disipación de fondos, otorgó a David la custodia principal. Victoria obtuvo un régimen de visitas limitadas y sin pernocta los fines de semana alternos. El reparto de bienes se ajustó drásticamente para compensar los 40.000 euros robados de la sociedad de gananciales. A Borja Villalba le fue considerablemente peor. Su firma colapsó bajo el peso de la auditoría de la CNMV, perdió su licencia de asesor financiero y Leticia, asesorada por sus propios leones legales, se quedó con prácticamente todo en el proceso de divorcio. Victoria, sin recursos y repudiada por su círculo social, tuvo que regresar a vivir con sus padres en una situación precaria. En cuanto a mí, regresé a la casa del lago el mes pasado, una vez que el nuevo pantalán de Hiroko estuvo terminado. David trajo a los niños al día siguiente. Nos sentamos en el borde del muelle nuevo, dejando que los pies colgaran sobre el agua cristalina mientras los niños intentaban pescar con sus pequeñas cañas. Gracias por todo, papá, me dijo David con una paz que no le veía desde hacía años. Gracias por no dejarte llevar por el impulso y por haber construido este caso con la cabeza fría. Le respondí que eso es lo que hace un padre. Proteger el legado de los suyos, sin importar que los hijos ya tengan canas. Esa misma noche recibí un mensaje de Leticia. Me contaba que había conocido a alguien nuevo, un hombre íntegro que la valoraba por quien era y no por su estatus. Me sentí genuinamente feliz por ella. A veces la justicia no es una cuestión de venganza, sino de proporcionar a las personas la información necesaria para que elijan su propio destino. Victoria y Borja eligieron la sombra, ahora deben aprender a vivir en ella. David, por su parte, está sanando y ha empezado a salir con una mujer auténtica que no necesita máscaras. Sentado en mi despacho con una última copa de coñac, contemplando el lago en penumbra, supe que había tomado la decisión correcta. No lo hice por rencor, sino por el acto de amor más puro que un abogado y un padre puede realizar. La defensa de la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro.
Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid.
Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño.
Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué.
Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre.
Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer?
Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación.
Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Estremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia,
No hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.